Ya empezamos con oración. Oremos juntos. Dios Padre, que creó los cielos, la tierra y todas las cosas. Cuando éramos pecadores, Jesucristo vino. En ese mundo murió en la cruz para quitar nuestro pecado todo. Aquí nos hemos reunido para aprender la palabra de Dios. Abre nuestros ojos y corazón. Te pedimos que los hermanos nuevos crezcan bien en la iglesia verdadera. Sigan adelante siempre trabajando por Señor. Hoy muchos hermanos no pudieron venir por pandemia del mundo, pero queremos vencer tentación de Satanás. Guía nuestro camino correctamente. En nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos la palabra de Dios. Juan capítulo 16, versículo 33. Vamos a buscar la palabra de Dios. Juan capítulo 16, versículo 33. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo que sus discípulos enfrentarían tribulación en el mundo. Es natural que el mundo que rechazó al Señor rechazaría a sus discípulos. No es de extrañar que los santos estén en problema. Cuando llegue la tribulación debemos pensar que vendrá y aceptarla con calma, ¿no? El Señor dijo, confía, yo he vencido al mundo. Esfuérzate y sé valiente, ¿no? En el momento en que nosotros enfrentamos a una crisis, queremos evitarla y huir de la vida. Sin embargo, cuando vivimos en el mundo, varias veces nos enfrentamos a esas crisis. Se dice que Winston Churchill vivió su vida con el lema, no huyas cuando estés en crisis. Cuando golpea una crisis, nunca debe retroceder. Si retrocede, el riesgo duplicará. Por el contrario, si la enfrenta con firmeza, la crisis se reducirá a la mitad. Nunca debe huir, nunca huir. Siempre decía esto, que necesitamos cuando llega una crisis de vida no deseada y tratamos de robarme la vida como ladrones. Es la valentía de defender firmemente nuestra vida. ¿Sí? Vamos a buscar la palabra de Dios. San Juan capítulo 16, versículo 7 al 9. La valentía de los que tienen fe, ¿no? Juan capítulo 16, versículo 7 al 9. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá, abre. ¿Sí? Convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El santo salvado tiene valentía que el mundo no conoce. Los que no son salvos viven con miedo al pecado, la muerte y el juicio. Sin embargo, cuando una persona se salva, se le perdona sus pecados al mismo tiempo que entra el Espíritu Santo, se libera del miedo de pecado, la muerte y el juicio. Y tiene verdadera audacia, ¿no? El teólogo y filósofo
Paul Tillich explicó que los humanos siempre tienen tres miedos. Es miedo a la falta de sentido, falta de amor. Segundo, miedo a la muerte. Tercero, miedo al pecado. Pero aquellos que se han dado cuenta de amor de Dios está libre de todos esos temores. Aquellos que tienen una relación correcta con Jesús conocen el significado de la vida y están libres de miedo al pecado y a la muerte. La Biblia dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nosotros anunciamos por pandemia, entonces coro eso no vamos a hacer, no vamos a preparar comida. Entonces, muchos hermanos no vinieron. ¿Sí? Tiene que venir, ¿sí? Hoy escucha bien, sermón muy especial. Es verdad, los que están libres de miedo al pecado, la muerte y el castigo tienen un corazón valiente. Por lo tanto, los santos no le temen al día de juicio final, ¿no? Y avanzan como un soldado de Cristo, ¿sí? ¿Ustedes son soldados de Cristo? ¿Es verdad? Sí. El general triunfante que nos ha hecho tan valiente solo por la libertad de la infinita gracia de Cristo y el poder de la sangre, ¿no? La Biblia dice, así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Reportero hebreo dijo, ¿no? Con la sangre de Jesús podemos ir al valentía, al cielo, donde está Dios. Después de todo, la valentía de los no salvos del mundo es vanagloria nada más. Solo los cristianos renacidos nuevos tienen la valentía correcta según la Biblia, ¿no? Es verdad. ¿Por qué es necesaria la valentía? ¿Por qué los cristianos necesitan un corazón muy valiente? Porque este mundo en el que vivimos es un mundo lleno de pecadores. Desde el crimen de Adán, el mundo está lleno de personas que viven con un corazón que es más engañoso y corrupto que todas las cosas. Para vivir como cristiano en este mundo lleno de problemas y necesita un corazón muy valiente, ¿no? Busquemos San Juan capítulo 16, versículo 1 al 3. 1 al 3. Esas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y hará eso, porque no conoce al Padre ni a mí. Los que tienen una relación correcta con Dios están libres de miedo al pecado, la muerte y el juicio. Sin embargo, pasamos por muchas cosas mientras vivimos en este mundo, ¿no? Vamos a ver, San Juan capítulo 16, versículo 6. Antes, porque os he dicho esas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, ¿no? Vuestro corazón. Qué interesante, ¿no? Y ahora tiene pandemia del mundo. Nuestra iglesia desde 2020 y hasta ahorita Dios ha operado fuertemente, ¿sí? Más que otro año, ¿sí?
Yo empecé aquí evangelización de Ecuador desde 2012. 2012 hasta ahorita, 2020-21, predica muy bien. La más predicación en Ecuador. ¿Sí? Todo el mundo tiene sufrimiento mucho, pero especialmente aquí en Ecuador, fuertemente Espíritu Santo opera, levantó iglesia en muchos lugares. Yo soy testigo. ¿Sí? Iglesia Puerto Viejo, iglesia aquí Cayambe, iglesia aquí Valle de los Chíos, y ahora nosotros estamos predicando Tulcán, Ibarra, Otavalo, Manta y otro lado. ¿Sí? Nosotros hicimos conferencia en Daule. 3,000 personas reunieron, ¿no? Además, aquí, conferencia de Maca. Casi 700 personas reunieron. Ya terminamos otra vez. Aquí viene pandemia otra vez, ¿no? Segunda ola, ¿no? Solo poco tiempo, desde más o menos octubre hasta diciembre, para hacer conferencia, ¿no? ¿Qué le parece? Sí. Totalmente verdad, ¿sí? Totalmente verdad, ¿sí? Cuando los discípulos conversaban con Jesús, tristeza ha llenado sus corazones. La misma forma, los hermanos salvos vivían en el mundo, a veces viene mucha tristeza y preocupaciones en sus corazones, ¿no? ¿Por qué? No estamos viviendo en un lugar tranquilo, sino también viviendo en un mundo muy complejo y difícil, ¿no? Muchos hermanos aquí no pudieron venir, pero almas nuevas ahora, arriba, 7 personas están escuchando seminarios de la Biblia. ¿Es obra de hombre o obra de Dios? Obra de Dios, ¿no? Obra de Dios, ¿sí? Es verdad, ¿sí? Incluso en este mundo, el diablo está constantemente disparando flechas de fuego, ¿no? Para derrumbar el corazón de los hermanos de la iglesia, ¿no? Entonces, el apóstol Pedro dice en la Biblia, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Nosotros ahora no hacemos coro y no hacemos comida. ¿Por qué? Tranquilamente podemos escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Para venir, muchos hermanos aquí presencial para escuchar, ¿sí? ¿Entiende o no? ¿Sí? Entonces no tenga miedo y venga con mascarilla, ¿sí? Aquí todo vacío, puede sentarse y tranquilamente puede escuchar, ¿sí? El diablo que intentó a Jesús dejar a los cristianos. Los santos deben ser valientes para superar la prueba del diablo, ¿no? En ese mundo los cristianos están experimentando las mismas cosas que experimentaron las personas de Dios antepasado, ¿no? El libro Job dice, pero ¿cómo las chispas se levantan para volar por el aire? Así el hombre nace para la aflicción. Las personas nacen para felicidad real. Aquí dice, el hombre nace para la aflicción. Entonces necesitamos nacer de nuevo, ¿no? ¿Sí? Mientras nazca en este mundo, tiene que sufrir mucho. Por lo tanto, sin un corazón valiente, no puede enfrentar el mundo en el que el sufrimiento viene inesperadamente, ¿no? Vamos a ver, Juan capítulo 16, versículo 22.
22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Pero Jesús consoló a los discípulos preocupados, ahora estuvieron preocupados, pero cuando Jesús regresara después de la resurrección, los corazones de los discípulos cambiarán y que la ansiedad cambiará y que no habría nada para quitarle la alegría, ¿no? Entonces, ¿dónde viven los cristianos salvos? De hecho, los cristianos viven en este mundo mucho más difícil que los incrédulos, ¿sí? Un cristiano nacido de nuevo entre la gente del mundo es como un lirio entre los espinos. Los cristianos están rodeados de personas no salvas. Jesús dice, ¿no? Id, he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. ¿Han visto lobo? Parece perro, ¿no? Pero y lobos son iguales, diferentes. Pero lobo diferente, ¿no? Hermana Genito tiene un perro, ¿no? Pastor alemán, ¿no? Grande. Casi tamaño lobo, ¿no? Tamaño lobo. Entonces, lobo y perro son igual diferentes. Carácter diferente, diente diferente, ¿sí? Todo diferente, ¿sí? Pero obedece. Lobo obedece, no obedece. No, no escucha, ¿sí? Chiquito, todo cachorro de lobo, cachorro de perro, parece igual. Pero poco tiempo después cambia. Porque naturaleza salvaje tiene el lobo y aquí, perito, naturaleza de obediencia de dueño tiene. Totalmente diferente. Algunas personas dicen que antes todo vivía lobo, pero un hombre cogió su casa y enseñó, entonces cambió perro. ¿Es verdad? Insensato. No. Dios creó lobo, pero diferente, ¿sí? Diferente, ¿eh? Entonces la Biblia dice, id, he aquí yo envío como cordero en medio del lobo. Ustedes son cordero de Dios, ¿sí? Cordero de Dios. En medio del lobo, eso muy cómodo, eso peligroso. Peligroso. Entonces necesita pastor, ¿no? No es pastor alemán, ¿sí? ¿Entiende? ¿Sí? Pastor puede cuidar su rebaño o no. Puede pelear con lobo o no. Sí. Lobo tiene miedo. ¿Qué miedo? Hombre miedo. Porque hombre tiene arma, ¿no? Arma. Pistola, ¿no? ¿Sí? Mata. Entonces, lobo tiene mucho miedo. ¿Qué miedo? ¿Tigre miedo? No. Tigre no miedo. Hombre miedo. ¿Sí? Tiburón. ¿Qué miedo? ¿Ballena miedo? No. Tiburón no tiene miedo. ¿Qué miedo? Hombre miedo. Solo hombre miedo. ¿Sí? Miedo para hombre. Porque hombre mata, ¿no? Para dinero, ¿no? ¿Sí? Mata y corta todo y vende, ¿no? Entonces, tiburón tiene mucho miedo. Hombre, mucho miedo, ¿sí? Busquemos la palabra de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 32. Vamos a buscar. Lucas capítulo 12, versículo 32. 32. 12, 32. No temáis
manada pequeña. Nosotros somos manada pequeña, ¿no? ¿Por qué? Vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Quién es pastor? Buen pastor es Jesucristo, ¿no? Manada pequeña que heredan el reino de Dios son pocas. El espino tiene espina afilada, por lo tanto, el santo que vive en medio es golpeado y sufrido por los incrédulos a su alrededor, ¿no? De hecho, los cristianos sufren mucho, ¿sí? Salmo capítulo 57, busquemos. Salmo capítulo 57. Salmo capítulo 57, versículo 4. Mi vida está entre leones. Wow. Mi vida está entre leones. Ahora pandemia como león, ¿no? Estoy echado entre hijos de hombre que vomitan llamas, ¿no? Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Los santos se encuentran entre los leones y los hijos de hombre que vomitan llama. Los leones están tratando de morder y matar a los santos, ¿no? Los cristianos están entre los quemadores. El mundo nunca es amigable con los cristianos. Este mundo es el mundo que rechazó y mató a Jesús y a los apóstoles. Por lo tanto, un corazón valiente es esencial para los santos para mantener su fe en este mundo duro, ¿no? Cuando Dios envió al profeta Ezequiel a los israelitas y Ezequiel escribió la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ver Ezequiel capítulo 2, versículo 6. Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 2. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas. Aquí, subraya. Tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tenga miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Dios expresó a los israelitas caídos como zarza, espino y escorpiones. Dios endureció la casa del profeta Ezequiel y endureció su frente para predicar al rebelde Israel. Veamos, versículo 8, 9. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y como lo que yo te doy. Y mire, y he aquí, una mano extendida hacia mí y en mí había un rollo de libro. Un rollo del libro, ¿no? Ezequiel valientemente proclamó, predicó la palabra de Dios a través del poder de Dios, ¿no? Cuando un santo intenta hacer la voluntad de Dios en el mundo le trae muchos obstáculos y desventaja. La noche oscura y la hora de los problemas llegan a los santos y los vientos del norte, de sur, soplando. Semana pasada aquí, los representantes de Iglesia Quito, casi 40 personas reunieron a las 9:30, ¿no? Yo pensé, este año, 2022, fuertemente nosotros podemos predicar el evangelio.
Pero Satanás, muy astuto, ¿no? Atacó. ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo cambié para la salud, ¿no? Para la salud. Pero ya ahora muchos hermanos no pudieron venir. ¿Sí? Volvemos. San Juan capítulo 16, versículo 24. San Juan capítulo 16, versículo 24. Busquemos. Aquí ponga marca. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Entonces, fuerte y valiente es esencial para predicar evangelio en este mundo duro, ¿no? Jesús les pidió a sus atribulados discípulos que orarán en el nombre de Jesús y les prometió que Dios cumpliría esa oración y luego su ansiedad se convertiría en alegría, ¿no? Los cristianos deben amar a Dios y ser fuerte y valiente en este mundo duro y complejo. El corazón de los santos debe tener amor por Dios por un lado y un corazón muy fuerte y valiente por el otro, ¿no? Es porque si la mente fuerte y valiente, no podemos vivir en este mundo cumpliendo la voluntad del Señor, ¿no? La Biblia dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Tome aliento vuestro corazón. ¿Sí? Vamos a buscar Salmo capítulo 31. Salmo capítulo 31. Salmo capítulo 31, versículo 24. El Salmo capítulo 31 es el libro escrito por David, ¿no? Esforzaos, aquí, subrayé. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Con valentía, venga, domingo. ¿Sí? Si tiene enfermedad, tos, algo, problema, quédese en su casa. Pero está sano en su cuerpo, con mascarilla, eso, venga. ¿Sí? Con mascarilla. ¿Sí? ¿Tiene miedo? Dos mascarillas, ¿no? Sí, dos mascarillas. ¿Sí? ¿Entiende o no? ¿Sí? Mi opinión es dos mascarillas es suficiente. ¿Sí? Es suficiente. ¿Sí? Y después aquí, lava mano, ¿sí? Ponga gel, ¿sí? Aquí. Puede escuchar, ¿sí? David tenía muchas dificultades, sufrimiento, pero era muy valiente, ¿no? David siempre confiaba su vida en las manos de Dios, ¿no? Ustedes han visto películas, ¿no? En películas siempre igual, cobarde primero muere, ¿sí? ¿Sí o no? Protagonista muy valiente, no muere. ¿Entiende o no? Siempre cobarde, muere primero, ¿sí? Segundo cobarde, segundo. Tercer cobarde, tercero, ¿sí? Igual. Vamos a buscar Salmo capítulo 31, versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, ¿no? David registró dos cosas de las que se dio cuenta en la experiencia de fe en el Salmo capítulo 31. Es decir, para amar a Dios y hacer la voluntad de Dios en este mundo, debe ser valentía, ¿no? Muy valiente, ¿no? Muy valiente. Entonces,
David era muchacho, adolescente. Salió campo de batalla para dar comida a sus hermanos. Peleó con Goliat. Él mató, ¿no? Con piedra, ¿no? Piedra. Es verdad, ¿sí? David murió peleando Goliat o no. No. Veamos, Salmo capítulo 31, versículo 23 hasta 24. Voy a leer. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y para abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Los cristianos deben amar a Dios. ¿Por qué nosotros debemos participar aquí? Sermón dominical. Es un mandato del Señor, ¿no? Día del Señor, domingo. ¿Por qué? Domingo Jesucristo resucitó, ¿no? Entonces nosotros aquí reunimos. ¿Por qué? Ama mucho. ¿Sí? Sé fuerte y valiente en este mundo difícil y complejo. Es porque sin un corazón fuerte y valiente no podemos vivir cumpliendo la voluntad del Señor en este mundo. Incluso ahora, Dios requiere que todos los creyentes amen al Señor y sean fuertes y valientes, ¿no? Busquemos. Salmo capítulo 27, versículo 13 al 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí subraya, en la tierra de los vivientes. ¿Sí? En la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Aquí, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Sí? Ahora bien, no estamos en el cielo, sino en una tierra donde existen personas que viven con cuerpo físico, es decir, en la tierra de los vivos. Los santos deben permanecer en esta tierra hasta la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Busquemos, ¿no? Salmo capítulo 27, versículo 11, 12. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Aquí, guíame por senda de rectitud. ¿Sí? Subrayé. A causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad, ¿no? Las palabras que viven en esta tierra se convierten en mis enemigos. Ya a veces se convierten en testigos falsos y los que respiran crueldad, ¿no? Que conspiran contra mí, incluso mis padres pueden abandonarme, ¿no? Vamos a ver. Salmo capítulo 27, versículo 10. Me encanta esta palabra. Salmo capítulo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo, Jehová me recogerá. Cuando era joven, después de recibir la salvación, yo leí esta palabra. Seguro esta palabra es verdad. ¿Por qué? Mi madre murió, mi edad 12 años. ¿Sí? No vivimos en un lugar tranquilo,
si no vivimos en un mundo donde hay sobrevivientes. Un mundo muy complejo y difícil, ¿no? Es verdad. Entonces, ¿cuándo debemos ser valientes? ¿Cuándo? Ahorita. Mucho problema de pandemia, ¿no? Ahorita necesita valiente. Ser valiente, ¿no? Vamos a ver. Juan capítulo 16, versículo 16 al 19. Vamos a buscar la palabra de Dios. Juan capítulo 16, versículo 16 al 19. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Por qué? Yo voy al Padre. Entonces se dieron algunos de esos discípulos unos a otros. ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué? Yo voy al Padre. Decían pues, ¿quién quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco me veréis. Jesús pidió valentía en la última conversación antes de irse. Pero los discípulos de Jesús estaban muy preocupados por las palabras que Jesús ha dicho muy serio, ¿no? Es porque aún no han entendido completamente el verdadero significado de la muerte y resurrección de Jesús. Los cristianos renacidos deben ser valientes mientras viven en este mundo todos los días siempre. Ya, vamos a hacer, ¿sí? Ejercicio. Levanta mano. Ya. Derecha. Ya. Izquierda. Ya. Otra vez, derecha. Izquierda. Ya. Giramos. Hombro. 1, 2, 3, 4. Y contrario. 1, 2, 3, 4, ¿no? Mucho ruido, ¿no? Debemos ser valientes en tribulación y aflicciones. ¿Sí? Mientras los cristianos vivan en este mundo, sucederán cosas muy difíciles. Y la Biblia nos enseña a ser más audaces en tiempos difíciles, ¿no? Vamos a buscar Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, versículo 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. El desánimo en el día de la tribulación de los santos les revela que su fuerza es débil. La razón por la que tenemos que ser valientes en el día de problema es que Dios está con nosotros. En ese momento, ¿no? Sí, más bien podemos sentir que Dios está más cerca de nosotros en tiempo de problema, ¿no? Sí. El día de la tribulación es una gran oportunidad para experimentar a Dios. Por lo tanto, es una mente valentía que nunca debemos abandonarnos en la tribulación y los días difíciles, ¿no? Los santos de la iglesia primitiva fueron encarcelados y quitados de su propiedad y riqueza porque creían en Jesucristo, ¿no? Sin embargo, con gusto aguantaron esas desventajas, ¿no? Pensaron que habían una recompensa mejor y permanente. No pierda su valentía porque habrá un premio mayor
durante la tribulación, ¿no? Hay mucha tribulación y dificultad para crecer en Cristo y vivir en el nombre de cristiano, ¿no? Los santos no deberían regresar en tiempos de problema, ¿no? Es verdad. La Biblia dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Los santos deben ser más valientes en tiempos difíciles. Dios quiere que los santos sean más audaces cuanto más difíciles sean, ¿no? Los cristianos pueden fracasar en los negocios o enfrentar dificultades financieras. El Señor quiere que sea más valiente esta vez, ¿no? El dinero se fue, pero el Señor todavía está con él, ¿no? Claro, Hebreos capítulo 13, versículo 6, busquemos. Hebreos capítulo 13, versículo 6. Aquí, ¿qué dice? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿no? Hermano Luis, ¿dónde está? Ya, llama. Ya, salga y chequea su carro. ¿Sí? Las personas que no rodean pueden preguntarse y mantenerse alejadas de nosotros, pero no deberíamos preocuparnos por su reacción, ¿no? Es verdad. Ya volvemos. Juan capítulo 16, versículo 20 al 21. Juan capítulo 16, versículo 20, 21. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aquí, subraya. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, ¿no? Pero después de haber dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, ¿no? Las mujeres entenderán esta palabra correctamente, ¿sí? Varones no entenderán correctamente, ¿sí? ¿Sí o no? Otra vez, la mujer cuando da a luz tiene dolor, ¿no? ¿Sí o no? Porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, ¿no? Es verdad, ¿sí? Las personas en el mundo ven y reprochan y calumnian los cristianos que viven en la verdad. Entonces, los santos deberían ser como las personas del mundo. ¿Como las personas mundanas? Eso no, ¿sí? Más bien, debemos hablar más valientemente y alabar al Señor. Diga, yo soy cristiano, nacido de nuevo. ¿Sí? Valientemente, ¿no? El mundo felicita a las personas que están locas por el entretenimiento y reconoce a las personas que están locas por los deportes. Entiende a las personas que están locos por el dinero. Sin embargo, el mundo odia a los que se salvan y viven según la Biblia. Correctamente en el mundo, ¿no? El camino de la persona en el mundo y el camino de
los creyentes son totalmente diferentes, completamente diferentes, ¿no? Debemos ser valientes al predicar la palabra de Dios, ¿no? Cuando el sobrino de Abraham, Lot, fue capturado por prisionero de guerra, Abraham fue hasta Dan, ¿no? La parte más arriba de Israel, para rescatar a Lot. Junto con 318 personas fueron criadas y practicadas en casa. Sin valentía en el corazón de Abraham, él nunca lo habría hecho, ¿no? Los santos deben tener un corazón valiente para liberar a los que mueren, ¿no? Incluso en este momento, el reino de Dios y el reino de Satanás están luchando ferozmente, ¿no? Si entregamos de una persona a otro, predicando el evangelio, el reino de Dios se expandirá tanto, ¿no? Pero en esta feroz batalla espiritual, sin valentía, no podemos expandir el reino de Dios, ¿sí? Gracias a alguien que fue valiente y no tímido, también fuimos salvos, ¿no? ¿Sí o no? De mismo modo, debemos evangelizar con un corazón muy valiente para poder liberar otra alma. El secreto de evangelismo es la valentía, ¿no? La audacia siempre es necesaria para salvar las almas perdidas, ¿no? Debe tener un sentido de misión para la evangelización, ¿no? Aquellos que predican el evangelio deben tener un sentido de misión para la evangelización. Debo estar convencido de que he sido salvo, que el Señor me ha confiado la misión de predicar, ¿no? Vamos a buscar Juan capítulo 20, versículo 19 al 21. Juan capítulo 20, versículo 19 al 21. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Entonces, primero de la semana, ¿qué día? Eso es domingo, ¿no? Domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ¿no? Aquí, ¿qué día ellos reunieron? Domingo. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Jesucristo dice, ¿no? Paz a vosotros. Aquí subraya, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Aquí subraya, paz a vosotros. 2 veces, ¿no? Como me envió al Padre, así también yo os envío. El Señor resucitado se acercó a los discípulos que estaban temblando de miedo y les dijo, ¿no? La paz sea con ustedes. Les mostró las manos y costado, ¿no? Luego dijo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Significa que así como Jesús vino al mundo después de ser enviado por nuestro Padre Celestial para salvar a los pecadores, Jesús también envía discípulos para salvar a los pecadores del mundo. Cualquiera que haya sido salvo, que haya recibido la paz de su alma,
a través de Jesús es una persona que ha sido enviada por el Señor. Por lo tanto, los cristianos deben tener en el corazón la misión de que el propósito de la colocación del Señor en la tierra es predicar a los demás, ¿no? Jesús envió a sus discípulos de 2 en 1, diciéndole las pautas necesarias para predicar. Uno de los puntos clave de contenido es: no tengas miedo, ¿no? Vamos a ver, San Mateo capítulo 10, versículo 26, ¿no? La razón por la que el Señor ha enfatizado el no tener miedo es el que el hombre es algo a los que se puede temer. Sin embargo, no se puede predicar con miedo, ¿no? Aquí dice, así que no los temáis. Subraye, a que no los temáis. 28, y no temáis a los que matan el cuerpo. 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor repitió los versículos 26, 28 y 31. 3 veces dijo, no temáis, no temáis. Cuando tenemos valentía, los cristianos podemos predicar con poder, ¿no? El temor de hombre podrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado, ¿no? Algunos hermanos no pueden predicar porque tienen miedo por su padre, su madre y la gente a su lado. Debemos pensar este temor por la fe en el Señor. Si medita en la palabra del Señor, la llena en su corazón y la obedece, ¿no? El Señor seguramente protegerá a esa persona. Por la noche, usted puede caminar a montaña alta. Solito es muy difícil, ¿no? Pero con el Señor, ¿puede caminar o no? Con el Señor, ¿sí o no? Con su esposo. Sí, con su esposo, 2 personas, mucho mejor, ¿sí? Sola una persona, miedo, ¿no? Montaña alta, ¿sí? A veces viene oso, ¿no? Pero con su esposo, seguro, ¿sí? Pero con el Señor es muy seguro o no? ¿Sí o no? Sí, muy seguro, ¿sí? Muy seguro. Los cristianos también deben ser valientes. Un cobarde no puede ganar una guerra, ¿no? Sí. Solo cuando tenga una gran fuerza mental, ¿sí? Resistencia podrá derrotar al enemigo, ganar la batalla y completar la misión. Para tener una fuerza física y mental fuerte, se requiere un entrenamiento y fuerte. Y los cristianos no deben tener miedo de la gente y siempre deben confiar en Dios para luchar bien, ¿no? Un cuerpo sano es fundamental para los cristianos. Si está enfermo, no puede desempeñar el papel de soldado, ¿no? Es verdad. Por lo tanto, para combatir el coronavirus en este momento, primero debe vacunarse, ¿sí? Usar siempre una mascarilla, ¿sí? Lavarse las manos con frecuencia, ¿no? Si se infecta con el virus, toda su familia
se infectará, contagiará, ¿no? Ustedes sufrirán tanto, ¿no? Siempre debe estar alerta hasta que termine la pandemia, ¿no? Entonces, una persona, pastor, mucho miedo, entonces yo me quedaré en mi casa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya se pasó 2 años, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Pastor, yo tengo mucho miedo, entonces me quedaré en mi casa solo 1 año más. Pero su amigo cercano vino. Solo 5 minutos conversó. Contagiado. ¿Eso vale o no vale? ¿Vale o no vale? No vale. ¿Sí? No vale. Para oponerse a las acechanzas del diablo, los cristianos deben tener siempre buenas armas y mantener siempre sus armas, ¿no? De hecho, debemos tener en cuenta que estamos luchando contra el diablo. Todos los días debemos salvar las almas perdidas de las manos de Satanás para que puedan ser salvas, ¿no? Sin embargo, predicar el evangelio no es fácil. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que se salve las almas perdidas, ¿no? Entonces, tenemos que luchar. Pero muchos hermanos desconocen la guerra contra Satanás diablo. En otro caso, Satanás trata de destruir la vida de aquellos que han sido salvados por el pecado, destruyéndolos con la influencia de la doctrina falsa en el mundo y deprimiéndolos con los deseos de la carne y trampas de Satanás, ¿no? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Entonces, hasta terminar pandemia del mundo, necesita mascarilla. ¿Sí? Mascarilla. ¿Sí? Eso necesita mascarilla. ¿Sí? Debemos ser valientes al ir al turno de la gracia, ¿no? Incluso antes de la salvación, necesitábamos un corazón valiente. Después de la salvación, debemos ir ante el Señor con un corazón más valiente, ¿no? Vamos a ver, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Aquí, confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, ¿sí? Subrayé, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono en el que estamos avanzando es el trono de la gracia, o sea, comunión santa, ¿no? Debido a que el trono del Señor es un trono de gracia. Cuanto más necesitamos gracia, más valiente debemos ir a Él. Lo mismo es cierto para los cristianos que asisten a la comunión santa. Incluso sermón dominical, sermón miércoles, ¿no? Algunos santos asisten valientemente a la reunión santa. ¿Por qué? Vinieron una semana victoriosa, ¿no? Por otro lado, algunos santos han caído por lo que piensa,
no tengo requisito para asistir a la comunión santa. Este pensamiento nunca es digno y apto por la Biblia. Si tiene este pensamiento, debe ser más activos para participar en la comunión santa, ¿no? Busquemos, ¿no? Hebreo capítulo 10, versículo 24 al 25. Hebreo capítulo 10, versículo 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando la congregarnos. Aquí, no dejando de congregarnos. ¿Sí? Como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veía que aquel día se acerca, ¿no? ¿Aquel día qué? Segunda venida de Jesucristo, ¿no? Pandemia mundo, ahora Dios envió. Entonces nosotros debemos obedecer esta palabra. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Qué dice? No dejando de congregarnos por pandemia del mundo, ¿no? Como alguno tiene por costumbre, ¿no? Mala costumbre, ¿sí? Sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, ¿no? La operación del diablo que saca a los cristianos de poder es muy simple. Cuando se aleja del Señor y de las reuniones cristianas, los santos pierden su poder. ¿Sí? Ustedes tienen teléfono celular, ¿no? Se acaba batería, ¿qué va a hacer? Necesita cargador, ¿no? ¿Sí o no? Se daña el cargador, ¿qué va a hacer? Tiene que comprar, cambiar, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, para utilizar, ¿no? Sí, es verdad. Si continúa viviendo una nueva vida con una actitud más activa, experimentará un cambio con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando fuimos salvos, necesitábamos un corazón valiente y debemos tener un corazón valiente después de nuestra salvación. El Señor ya sabe que soy muy débil. El nacimiento y el crecimiento espirituales muestran un proceso similar al nacimiento y crecimiento de un niño, ¿no? Por lo tanto, cuando entiende su debilidad, debe asistir a la comunión santa, la familia de Dios. ¿Sí? Un bebé recién nació. ¿Qué diría? No puede decir. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Buscará leche de madre, leche materna, ¿no? Diría, madre, muchas gracias, yo voy para ganar dinero. ¿Loco? Eso no puede decir, ¿sí? Busca leche materna nada más, ¿sí? Debemos ser valientes en la lucha contra el pecado y los deseos de cuerpo también. Todos los creyentes quieren ganar en la vida cristiana, pero el enemigo de nosotros es muy astuto. Satanás muy astuto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar determinados acerca de nuestro cuerpo físico. Los santos deben ser muy valientes para dejar sus pecados, ¿no? Entonces, la concupiscencia después de concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte, ¿no? Hay manera de llevar a los cristianos talentosos a la persona engañosa. Es decir, un pequeño pecado en la vida.
un pecado crece, será un pecado grande, ¿no? Gran pecado. El gran pecado lo matará, ¿no? José fue odiado por sus hermanos y vendido a Egipto. La esposa de Potifar sedujo mientras trabajaba como mayordomo en la casa de Potifar, ¿no? A pesar de las continuas tentaciones de la esposa de Potifar, José confió en Dios, ¿no? Mantuvo su corazón, pensamiento y acciones sin pecar, ¿no? Vamos a buscar la palabra de Dios. Génesis capítulo 39, versículos 6, 7, ¿no? Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no es preocupaba de cosa algún, sino de pan de comida. Y era José, José de hermano semblante y bella presencia, ¿no? Entonces, José era muy guapo o no? Creo que era muy guapo, muy guapo. 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, la mujer de Potifar, ¿no? Puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ya, una mujer sin vergüenza, ¿no? ¿Cómo puede decir? ¿Sí? Una señora casada, muchacho, jovencito, duerme conmigo. Su esposo está vivo, ¿no? A pesar de las continuas tentaciones de la esposa de Potifar, José confió en Dios y mantuvo su corazón y pensamiento y acciones sin pecar, ¿no? Versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Incluso estar con la esposa de Potifar fue cuidadoso y no pecó ante Dios. Versículo 12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Por qué? José era muy guapo, ¿no? Entonces, una mujer casada tiene que atacar un muchacho soltero para dormir junto. Eso no. ¿Sí? Finalmente la esposa de Potifar usó la fuerza para agarrar su ropa y exigirle que durmiera, ¿no? Pero José dejó su ropa y se escapó. Fue encarcelado. Si José hubiera sido tentado por la esposa de Potifar, hubiera pecado, ¿no? Habría pecado ante Dios. Dios no habría honrado a José y su nombre habría sido contaminado por el pecado, ¿no? Es verdad, ¿sí? Yo meditaba este asunto. Antes era joven, José era guapo, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Esposa de Potifar era guapa o fea? ¿Qué piensa usted? Potifar es muy alto, el general de Egipto. Más o menos, segundo lugar, tercer lugar de Egipto. ¿Eso alto o no? Entonces, ¿se casará una mujer guapa o no? ¿Una mujer fea? No, ¿sí? Creo que ella también era muy guapa, pero su esposo estaba muy ocupado, siempre estaba solita, ¿sí?
atacó mucho, ¿no? Por lo tanto, los cristianos deben abandonar valientemente el pecado. Ser valiente en lo que está apartado del pecado, ¿no? La Biblia dice, huye también de las pasiones juveniles. Busquemos, segundo Timoteo capítulo 2, segundo Timoteo capítulo 2, versículo 22. Segundo Timoteo capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, ¿no? Me encanta esa palabra. Los que de corazón limpio invocan al Señor. Los hermanos de la iglesia, ¿no? Por lo tanto, los cristianos deben abandonar valientemente el pecado. Ser valientes en lo que está apartado del pecado, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la valentía? Volvemos. Juan capítulo 16, versículo 30 al 32. Ahora, entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió. Ahora, ¿creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya. ¿En qué seréis? Esparcido cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Aquí, subraye, ¿eh? Porque el Padre está conmigo, ¿no? Los discípulos aprendieron a través de la conversación que Jesús vino de Dios, pero no tenía una fe firme. Sin embargo, después de la resurrección de Jesús, los discípulos tenían una fe muy firme en Jesús. La valentía viene de la confianza de Dios, dependiendo del grado de confianza que la existencia de Dios. Se debe cambiar el grado de valentía de la persona. Los que creen en Dios puede ser valiente, ¿no? Además, una persona con confianza de la vida eterna puede tener un corazón muy valiente. Por lo tanto, es necesario probar de que lo que creo y sé es correcto a la luz de la Biblia. Una persona tiene la confianza de la Biblia, puede trabajar con valentía y poder de Dios. David, que estaba a punto de morir, le aconsejó a su hijo Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, ¿no? Sé hombre significa sé valiente, ¿no? Sé valiente, ¿sí? El apóstol Pablo también dijo, ¿no? Velad, estás firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, ¿sí? Los santos comienzan como las ovejas del Señor, quien es el pastor, pero el Señor hace cada vez más a los cristianos. Somos cristianos de Cristo. Los caballos siguen valientemente las órdenes en el campo de batalla, ¿no? Y no les importa la amenaza de muerte. Dios quiere que seamos como los cristianos valientes en la guerra espiritual. Por lo tanto, los cristianos deben tener confianza en la palabra de Dios. Tengo una pregunta. ¿Ustedes tienen confianza de la Biblia? ¿Ustedes tienen confianza de la palabra de Dios?
yo tengo. ¿Sí? Los que creen firmemente en la Biblia no se desanimarán y podrán predicar el Evangelio con valentía, más fuertemente, ¿no? Aquellos que creen que el Señor que me salvó seguramente regresará. Aquellos que creen en la existencia de la tribulación de 7 años y el infierno, y aquellos que creen que solo el Evangelio puede salvar a la persona, pueden predicar con valentía el Evangelio hasta el día en que el Señor venga, ¿no? Vamos a ver Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Aquí, otra vez subrayo. ¿Sí? Ustedes tienen confianza de la palabra de Dios, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, incluso pandemia del mundo, ¿no? Pero confía, yo he vencido al mundo. Jesús sufrió mucho mientras vivía en el mundo, es verdad. Todo el sufrimiento, la adversidad y la aflicción que Jesús sufrió en el mundo fueron tribulaciones. Jesús mismo sufrió tribulación en el mundo, pero también superó toda la tribulación. Solo Jesús es el vencedor verdadero. Jesús convirtió la vergüenza de la cruz en gloria y muerte en vida eterna. Murió miserablemente, pero resucitó, rompiendo el poder de la muerte, sufriendo tribulación y sufrimiento extremo, pero convirtiéndolos en una mayor gloria. Jesús realmente venció al mundo, ¿no? Los cristianos sufren mucho en el mundo, es verdad. El apóstol Pablo también habló, ¿no?, a sus hermanos después de levantarse, ¿no? Cuando los judíos lo casi mataron, ¿no? Vamos a ver Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de Dios. Hoy en día la palabra tribulación pronunciada por el apóstol Pablo no es tan real, pero en nuestro día también hay una tribulación, incluso pandemia, ¿no? Incluso si no es persecución física, todavía hay muchas dificultades con las que los cristianos tienen que vencer, ¿no? Ciertamente una persona salva tiene la fe para resistir sin importar la tentación y la adversidad. Los cristianos soportan la tribulación del mundo por fe y eventualmente vence al mundo como lo hizo el Señor, ¿no? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? Jesús venció el poder de la muerte, que el hombre teme tanto por la resurrección de los muertos. El hombre tiene miedo a la muerte, sirviendo como esclavo de pecado y la muerte a lo largo de su vida, eventualmente conduciendo al infierno, ¿no? Jesús es el vencedor que conquistó la muerte, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros también vencedores.
una vez más, el coronavirus se está extendiendo por todo el Ecuador. En tiempo como esto, necesitamos fuerza, ¿no? Necesitamos valiente. Necesitamos predicar el Evangelio trabajando duro para reunirnos con un corazón más valiente, ¿no? Hoy nosotros hemos aprendido que Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción. ¿Es verdad o no? Es verdad. Sí. Pero confiad. Eso mandato de Jesucristo, confiar. Tenga confianza. Yo he vencido al mundo. ¿Jesucristo ha vencido al mundo o no? Sí. Entonces, ¿nosotros también podemos vencer al mundo o no? Sí, es verdad. Tenga confianza, ¿no? Los hermanos de aplicación Zoom tienen miedo, ¿no? Pero confía, ¿sí? Confía. Jesucristo dice, ¿qué dice? Yo he vencido al mundo, ¿sí? Venga, ¿sí? Domingo, ¿sí? Ya, hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que siempre nos ama y estás en los cielos. Te agradecemos por salvarnos y amarnos. Hoy hemos aprendido la palabra de Dios. Queremos pensar como Jesucristo, nuestro Salvador. Ayúdanos para vencer tentación de Satanás y pandemia del mundo. Nosotros somos débiles. Dios opera fuertemente con nosotros. Queremos levantar iglesia Tulcan, Ibarra, Otavalo, aquí Machachi, Latacunga, Ambato. Utilízanos, santifícalos para predicar el Evangelio. En nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Anuncie por